El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí, yo no lo rechazaré, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. En este avance de la palabra de Dios, con esta dedicación amorosa que tiene Dios para educarnos en la fe, para hacer de nosotros cristianos adultos, dignos hijos de Él, y que podamos anunciar este amor, el Señor nos va hablando poco a poco de las distintas etapas por las que el hombre de fe tiene que pasar hasta llegar al encuentro con el Padre. Y uno de esos hombres precisamente es San Pablo. Nosotros habíamos visto que ayer fue, ¿no? Lo de San Esteban, ¿no? Habíamos visto ayer que a San Esteban lo lapidaron por anunciar el amor de Dios y que en un momento unos así que estaban un poco agitados se sacaron la ropa de abrigo para tener más libertad para tirar las piedras y se le entregaron a un muchacho que estaba ahí que se llamaba Saulo. Eso decía la palabra. Y Saulo es San Pablo. Y además terminaba la lectura de ayer diciendo, y Saulo que estaba ahí aprobaba estas cosas. O sea, él que era, ustedes saben, San Pablo era un fariseo, discípulo de un gran maestro que era Gamaliel. Es como decir, qué sé yo, acá nosotros somos discípulos del padre Gabriel Guarda, por ejemplo, que es uno de los curas sabios de acá. Y con ese celo así tremendo, perseguía a los cristianos porque venía a romper las estructuras. Que es un poco, si nosotros vamos a los hechos nuestros, es un poco lo que a muchos de nosotros nos pasa. A mí no me pasó porque yo no estaba en la iglesia en ese momento, pero que he visto que a muchos que estaban en la iglesia cuando vino el Concilio Vaticano II y como que dio una nueva luz a lo que era la liturgia, a lo que era la vida en comunidad, lo que tenía que ser la iglesia del siglo XXI, mucha gente se escandalizó. Y nosotros mismos, yendo ahora a un tiempo más cercano, que ya, por ejemplo, nos acostumbramos a que el cura predique mirando a la gente, que la misa se haga en el idioma vernáculo y no en latín, que el cura no esté de espalda, en fin, hay muchas cosas que se aceptaron. Pero hoy, por ejemplo, en esta pandemia pasa que a mucha gente le cuesta aceptar la comunión en la mano, por ejemplo. Porque pareciera casi que es un sacrilegio comulgar en la mano, porque la tradición ha dicho que hay que tomarlo en la boca. Pero resulta que si nosotros vamos viendo la Escritura, a San Pablo le pasaba exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque resulta que él va con un celo feroz a combatir a estos que están rompiendo las estructuras clásicas del rito judío, de todo lo que tenían que hacer. Pero los judíos resulta que esperaban al Mesías y esperaban a un Mesías que viniera según sus criterios. Y como ellos habían desglosado las sentencias de Dios, la habían desglosado en más de 600 mandatos que había que hacer para salvarse, por supuesto, estos que predicaban el amor de Dios, la misericordia, dejarse amar por el Señor, por supuesto que era un hereje. Este que viene a decir primero que trata a Dios como papito. Mi papi, decía Jesucristo. Abba
es la forma cariñosa que tiene un niño en Israel para llamar a su papá. Equivalente nuestro, papi. Entonces decía, mi papi me ha enviado. Imagínense el escándalo de los judíos. ¿Quién se cree? Que nació en Nazaret, ¿no? Además que era un taco chiquitito. Jesucristo no era muy alto. Jesucristo medía 1,65 m, 66 por ahí, no más. Entonces imagínense, sí, el manto de Turín lo dice. Yo estudié la Sábana Santa y además piensen en una cosa lógica. Si Judas lo tuvo que identificar con un beso era porque no era muy distinto a los demás. Entonces imagínense que este hombre que dice ser hijo de Dios y que dice hablar en nombre de Dios y que habla una cosa que no tiene nada que ver con ellos, porque ellos tenían que hacer sacrificios, tenían que pagar rigurosamente el diezmo, tenían que lavarse las manos antes de comer, después de comer, o sea, estaban más o menos igual que nosotros. Y resulta que el Señor dice, no son las manos las que hay que lavarse, hay que limpiar el corazón. ¡Wow! ¿Cómo lo hacemos? Dice, no es el esfuerzo, es el amor lo que nos va a salvar. Con la vara con que midan se os medirá. Buscad las cosas del cielo, no las de la tierra. No estéis preocupados qué comeréis, qué beberéis, con qué os vestiréis. Que de todas esas cosas se preocupan los paganos. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. O sea, una cosa que rompía completamente con los esquemas. Entonces Saulo, que era además un hombre muy religioso, muy celoso de su fe, por supuesto que tenía que andar persiguiendo a esta secta de heréticos. Y lo hacía con mucho celo. Acá, hoy, vemos, traspuesto los tiempos, vemos a Saulo todavía sin haberse encontrado con el Señor. ¿Qué pasó cuando se encontró con el Señor camino a Damasco con la orden de ir tomando prisioneros a todos los de esta secta? Resulta que él experimenta una cosa, el amor y el perdón de Dios. Saulo, ¿por qué me persigues? Y después llega un Ananías cuando él está ciego en Damasco y dice, el Señor me ha dicho que venga a sanarte. Le impone las manos, se le caen las escamas de los ojos y empieza a ver. Y a partir de ahí vemos que este perseguidor terrible empieza a predicar el nombre de Jesús, hasta tal punto que cuando llegan de los discípulos desconfiaban de él. Y sin embargo, era tal su fe, su fuerza, de que los mismos judíos se ponían en contra de él y querían matarlo. Sus mismos hermanos. ¿Por qué a nosotros no nos pasa eso? Tenemos que pensar un poco. ¿No será que nuestra fe es muy tibiona? ¿No será que nosotros, pudiendo anunciar el amor de Jesucristo en tantas oportunidades que tenemos en el supermercado, en la micro con la persona que está sentada al lado, en la misma calle, o cuando están estas protestas, por ejemplo, ponerse al lado de uno, no meterse en el medio como un héroe, al lado de uno, pero decirle, Dios te ama? Eso puede llegar a desconcertar a una persona y hacerla reflexionar, pero nosotros nos quedamos callados. Nosotros venimos a misa, nos alegamos porque tenemos que comulgar en la mano, pero nunca pensamos en aquel que ni siquiera puede comulgar porque no tiene fe. Y resulta que acá el Señor está diciendo una cosa extraordinaria. Esta es la voluntad de mi Padre, el que ve al Hijo y cree en Él, que tenga vida eterna. Y agrega otra cosa rara, porque si ya dijo vida eterna, se supone, según creemos, que está hablando de la muerte, ¿no es cierto? Y sin embargo dice, y yo lo resucitaré en el último día. ¿O será que la vida eterna la podemos experimentar acá? ¿Se te ha ocurrido pensar algún día que si haces la voluntad de Dios empezarás a experimentar la realidad que nos rodea de una forma distinta y empezar a ver la vida como la veía Él? Y te darás cuenta que no hay gobierno malo, no hay piedra que pueda hacerte daño, porque realmente, estando en el Señor, la muerte está vencida. ¿Se te ha ocurrido pensar que nada ni nadie te puede hacer daño si estás en Jesucristo? Pensémoslo. Nosotros tenemos una misión fundamental y en este tiempo es más clara que nunca, de ser anunciadores de este amor y de esta misericordia del Señor. Dejar un poco de lado nuestros criterios para entrar en el criterio del Señor, que eso nos va a hacer descansar. Dios existe, Jesucristo está resucitado, Jesucristo está con nosotros y Jesucristo jamás te va a abandonar. Búscalo, cree en Él, cree en su poder, atrévete a hacer cosas que en tu fuerza no puedes hacer porque tienes miedo y habla.
como por ejemplo ir a visitar a un enfermo al hospital. Y vas a ver lo que pasa en tu corazón, la felicidad y la paz que sentirás. Eso es de Dios. Y así sea.